Bien, vamos a comunicarnos con el doctor Enrique Cornejo, como lo habíamos anunciado, para justamente con él tocar el tema del transporte y esta situación ante las extorsiones. El doctor Cornejo es un especialista en temas municipales y temas de transporte. Y bueno, queremos saber su análisis sobre esta situación, cómo hemos llegado a ella y cuál podría ser la solución. Doctor Cornejo, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Le pido por favor que abra su micro, doctor Cornejo. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado, gracias por la invitación. Sí, aquí pasando esta situación del transporte, que solo es, desde mi punto de vista, la punta del iceberg de un problema mucho más grave. Los que ya tenemos cierta edad, podemos ser testigos que hace 30 o 40 años estábamos asolados por el terrorismo. Y aquí los que vivíamos en Lima y Callao, en la capital, no veíamos sinceramente el problema con la gravedad que ya tenía, hasta que un buen día a los terroristas se le ocurrió volar las torres de transmisión de energía y entonces nos apagaban las luces cuando querían, nos dejaban en oscuridad. Ahí recién tomamos conciencia de la magnitud de un problema que ya existía una década en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestra Amazonía. Está pasando lo mismo ahora, 40 y tantos años después. Vemos que las extorsiones han llegado a las empresas de transporte en Lima y Callao, pero hace más de 10 años estas extorsiones existen de común en ciudades como Trujillo, por ejemplo. Donde ese proceso ya ha sido asimilado, digamos, digamos como una especie de piloto, y ahora ya llegaron a la capital estas bandas criminales. Entonces, en primer lugar, hay que mirarlo así, en la perspectiva integral y en el análisis que ya viene de antiguo. En segundo lugar, han encontrado, así como las torres era un excelente elemento, porque era muy fácil dinamitarlas y dejar a Lima sin energía, han encontrado un espacio así, pero muy grande de posibilidades de acción criminal, porque yo calculo que deben haber unos 400.000 vehículos de transporte público, de los cuales tranquilamente el 70% están en Lima y Callao. Sí. Pero de esos vehículos, será pues un 10 o un 20% el que corresponde a empresas formales que tienen grandes, número de vehículos, flotas, pero la mayoría pertenecen a microempresarios o pequeños empresarios que son en realidad un dueño de un micro o de un vehículo. Se juntan varios y a su vez hay alguien que administra, hacen una especie de asociación. Exacto. El propietario le contrata a los choferes vienen con su ayudante, con su cobrador, y después un llamador que es el que está en las esquinas, ¿no es cierto? Es más o menos la lógica, pero son miles. En consecuencia, digamos, la tarea criminal de la extorsión se facilita tremendamente porque hay como una especie de clientes, entre comillas, al menudeo para la extorsión. Y como el Estado está en estos momentos en una situación de discapacidad funcional, ¿no? Sin liderazgo, con unos reflejos que se han notado ahora últimamente con los incendios forestales, tuvieron que pasar 2 semanas, Adolfo, 2 semanas tuvieron que pasar para que cerrara la emergencia, ¿no? Entonces, mientras tanto, la Amazonía se estaba consumiendo en fuego. Esa situación revela pues no solamente una falta de sensibilidad, sino una falta de inteligencia emocional para saber cómo hacer frente a las situaciones que pasan. Entonces, en ese contexto... Doctor, disculpe la interrupción, pero también hay ahí, en lo que usted ha dicho, una gran torpeza, porque responder los agravios como lo hace la señora Boluarte, responderle a un señor que está diciendo he traído mis lágrimas para pedirte por favor y decir a mí no me importan tus lágrimas, esas son cosas que ya responden a una incapacidad neuronal, ¿no? De raciocinio, de poder mantener un diálogo o ser políticamente correctos. Bueno, tenemos que recordar, porque a veces
las circunstancias nos llevan a una vorágine tan rápida que olvidamos muy pronto circunstancias anteriores que son las que explican los comportamientos actuales. La señora Boluarte procede de una apuesta política que presidía el señor Castillo y dirigía el señor Cerrón. Exacto. Entonces, en realidad, ella está de presidenta por un efecto carambola, un efecto indirecto que la ha puesto ahí, pero claramente, así como el señor Castillo, la señora Boluarte está demostrando que no tiene la capacidad básica para poder desarrollar las altas tareas del Estado. ¿Y qué pasa con estas personas que no tienen esa capacidad? ¿Tratan de rodearse de gente que sí la tenga? No, porque su manera de pensar es, si yo traigo gente que sabe, va a evidenciarse mi situación. ¿No es cierto? Y en esta minusvalía mental, lo que hacen es buscar gente mediocre, que es la que está en muchos puestos, con honrosas excepciones, pero en la mayoría de puestos, estoy hablando de todo el Estado Nacional, y también gente que responde a acuerdos políticos. A ver, en el Ministerio del Interior tenemos un ministro que claramente ha debido salir ya, pero está ahí cumpliendo una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Yo no conozco al señor, de repente es una buena persona, pero solamente que hayan negado el permiso para que vaya el suboficial que maneja el famoso cofre, el carro de Palacio, a declarar, es una señal evidente. O sea, estamos hablando de política, ¿no? Exacto. Significa, oye, si este señor va a comprometer a la presidenta. Entonces, están cubriendo. Y si vemos que el señor ministro de Salud, ¿no? Porque la salud también está, pero realmente en su peor momento, la salud pública, las instituciones de salud pública, y vemos que ese señor responde a un objetivo político de un partido que lo soporta a la señora en el Congreso, me refiero al partido de señora Acuña, ¿no? Sí. Entonces, entenderemos por qué se aprueba que los profesores, los médicos, estudiantes de medicina, que no han aprobado el examen, perdóname, pero para cualquier peruano es elemental. Si tú no apruebas el examen, no puedes pasar pues el curso, no puedes pasar a la acción. Y hay miles, muchos de ellos, ahí está la información, procedentes de universidades como las universidades que tiene el señor Acuña, que han sido favorecidos por el ministro para entrar en una especie de nosotros los profesores le llamamos curva, ¿no? Cuando los alumnos están muy desaprobados, hacemos una curva para salvar a algunos, pero aquí se trata de salvar a un buen número. ¿Te imaginas tú yendo a un consultorio para un estudiante o médico ya que no haya pasado su examen? Es como si subiéramos un avión y el piloto dijera, discúlpenme, yo soy el capitán de este avión. Claro. Yo saqué mi granete A1 nada más, ¿no? Pero me han dicho que maneje este avión, vamos a ver. Pero voy a hacer todo lo posible. Pero señora Cornejo, esto puede ser muy, muy grave y puede tener consecuencias fatales, porque la salud, ¿no?, de los peruanos está en manos de personas no preparadas. Y vamos también al tema de educación. ¿Qué ministro está en el sector de educación? El señor que entiendo era el jefe de gabinete de la presidenta cuando era ministra, ¿no? Tampoco conozco al señor, debe ser una buena persona, pero políticamente hablando, ¿qué encontramos como acción destacada en educación? Que han incorporado a los jalados de la carrera pública magisterial. Entonces... se jacta el gobierno de estar inaugurando pues estas escuelas centenarias, que a mí me parece algo maravilloso. La infraestructura es parte importante de la educación, pero no miran la tabla de meritocracia, que es básico en toda educación, donde el Perú está en el puesto 63 de 67 países, ¿no?, con la peor educación del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y en el aspecto de pensamiento crítico, estamos en el último lugar de esa misma tabla. ¿Qué significa eso? Que varias generaciones de jóvenes peruanos que ya han terminado la secundaria, no solo no tienen hábito de lectura,
no solo no comprenden lo que leen, sino no tienen pensamiento propio sobre lo que leen. En otras palabras, trayéndolo al tema político. Viene un señor que pretende ser candidato a la presidencia y dice, voy a fusilarlos a todos. Y entonces un grupo de peruanos que son producto de esa educación van y siguen ese lema como si eso permitiera siquiera una luz de esperanza para salir de los problemas en los que estamos. Otros señores candidatos o precandidatos, porque no hay candidatos todavía, están ahí también diciendo cosas que claramente revelan que no tienen una apreciación seria de lo que estamos pasando, de una propuesta. Volviendo al transporte, estaba haciendo un cálculo, mira, lo voy a compartir con ustedes. El Producto Bruto Interno del Perú es más o menos, ¿no?, 230.000 millones de dólares. Eso es el stock de riqueza de todos los peruanos. Esos 230.000 millones de dólares, si entras a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, vas a encontrar que aproximadamente el 50% está bancarizado. Quiere decir que todo lo que entra a los bancos, depósitos, cheques, tarjetas, Yapeplin incluidos, ¿no es cierto? Eso sumado es la mitad del PBI. O sea que hay 115.000 millones de dólares que están dentro del sistema bancarizados, 115.000 que no están. Dicho en forma muy sencilla. Vamos a ponerle que de esos 115.000 millones de dólares, de ese 50% restante, hay un 20%, no creo exagerar, correspondería a dinero negro, mal habido, corrupción, trata de personas, narcotráfico en todas sus versiones, minería ilegal y ahora extorsión. 20.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es el presupuesto total del sector interior, incluida la Policía Nacional? Por supuesto, la mayoría son sueldos. En este momento, en el presupuesto del 2024. 2.000 millones de dólares. Entonces, el crimen, vamos a decirlo de esta manera, tiene muchas veces más capacidad económica, más recursos que el Estado, que la parte del Estado que tiene que combatir ese crimen. Entonces ya perdimos solamente en el arranque, porque estos delincuentes van a tener la capacidad de comprar conciencias, ahí viene la corrupción, ¿no? Y a infiltrarse en instituciones, ¿no? Van a tener la capacidad de comprar armamento de altísimo calibre y tecnología superior al que tienen los policías, con la ventaja que los criminales pueden disparar y tienen derechos humanos, pero los policías, si disparan, terminan en un juicio de 10 años. O sea, el mundo al revés, y eso fundamentalmente por un liderazgo que no entiende y que está en una agenda que es una agenda, yo diría, de supervivencia política. ¿Cuál es la agenda de la señora presidenta, con el mayor respeto? Mantenerme hasta llegar al 2026. Así es. ¿Y cuál es la agenda de los señores congresistas, en su gran mayoría? Cobrar hasta el 2026. Mejor todavía, cobrar hasta el 2026. En consecuencia, estamos con nuestros grandes generales en otra, como dicen los muchachos. Mientras tanto, en el día a día, tenemos el problema de las extorsiones, de los robos, de los asaltos, de las muertes, de la salud que no llega a la gente, de las citas para dentro de 6 meses y de las operaciones para dentro de 2 años, ¿no? De la educación que, como tú dices, enfatiza en infraestructura y no está mal, pero ¿qué hay con los maestros y los contenidos? Ese es un problema serio. Sí. Señor Cornejo, en cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? Cada uno tiene su historia y esto ha sido parte de formar a cada uno en su cultura. Pero ante esta situación tan extrema, yo vuelvo y traigo a la memoria, ¿no?, el caso Bukele. Y es porque escuchaba a Marisol Pérez Tello decir algo en lo cual yo coincido, ¿no?, que necesitamos medidas drásticas, cosas ya muy fuertes para poder combatir esta guerra interna que tenemos. ¿Usted coincide de que debiéramos de darle una revisada a estos temas y tener creo que ya un candidato, porque no vamos a tener una presidenta, que pueda ofrecer unas medidas extremas para poder terminar y acabar con el terrorismo? ¿O cree que vamos a seguir viviendo así, parchando problemas día a día? Primero, tener la visión y tener la voluntad política para hacerla. No es fácil.
porque vas a tomar decisiones que van a ser decisiones que en algún momento te van a generar algún problema, pero tienes que tomarlos, para eso estás en esos puestos. Primero, tener la voluntad y la valentía de hacer las cosas. Segundo, yo creo que hay que hablar las cosas con claridad. Yo soy un demócrata, yo he luchado contra la dictadura, por lo tanto, en mi tiempo ya profesional y político, yo creo que soy una persona que puedo decir esto con autoridad. La democracia hay que cuidarla, pero la democracia hay que respetarla también, no puede ser una democracia débil. Y una democracia débil ocurre cuando las instituciones tutelares de la democracia se infiltran de personas que con su mente o con su acción lo que hacen es mediatizar la acción política del Estado. Lo que hacen es que el Estado pierda autoridad. ¿Cómo es posible que el Estado declare en emergencia ciertos distritos, San Juan de Lurigancho y otros más, y en plena emergencia los delincuentes van y asaltan en pleno día? Eso es una osadía, pues, es una osadía, es una ofensa que el ciudadano común dice, ¿en qué estamos? ¿No? ¿Cómo es posible? Es una broma, parece una broma, ¿no? ¿Cómo es parece posible? Una broma, una anécdota mala, o sea, están en un estado de emergencia, igual los asaltan. Y a la presidenta y al ministro del Interior no se le ocurre mejor manera de combatir el crimen que salir todas las mañanas a pedir documentos a las personas que están pues tomando un desayuno, yéndose al trabajo, como si los delincuentes madrugaran, pues, ¿no? Para hacer sus fechorías. Claro. Además, la inteligencia, esto lo sabemos, incluso los leos como yo, que no somos expertos en seguridad ciudadana, la inteligencia cuesta y toma un tiempo. Exacto. Toma un tiempo. Y quiere decir también que aquí tenemos que hacer una autocrítica, porque la debilidad que hoy muestra la Policía Nacional, con muchos policías y generales que han sido sacados, ¿no es cierto?, en su momento por cuestiones políticas, está ahora pagando la factura, ¿no? No puede improvisarse la inteligencia. Ya, entonces, volviendo al punto que hablábamos de la democracia y no ser una democracia blandengue, ¿no? Yo creo que deberíamos poner, por ejemplo, un tema en la mesa. Nosotros somos parte del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, y por supuesto que no estoy postulando que no haya salvaguarda de los derechos humanos, pero mi punto es, los derechos humanos son para todos los humanos. Exacto. No son solamente para los que de los delincuentes. Para los delincuentes y para los que tienen una tendencia a izquierda, ¿no? Exacto. El Estado tiene que darle a su ejército, a su fuerza armada, a su fuerza policial, la garantía de que ellos van a poder hacer su trabajo. Si alguien se excede, bueno, se tomará por excepción, pero el tema central es que tienen que estar empoderados. ¿Por qué Estados Unidos no forma parte de esta carta, a pesar de ser interamericana? Porque un policía en Estados Unidos, si tú nada más le levantas la voz, te pone la pistola eléctrica y te tira al suelo y se acabó. En Estados Unidos no lo puedes ni mirar más, bueno, no puedes tratarlo con una falta de respeto al policía, porque el policía te voltea, te pone contra el carro y te enmarroca y te lleva a la comisaría en una. Y si hay algún abuso, viene la justicia, que es independiente y hace su trabajo, ¿cierto? Pero evidentemente a la policía hay que respetar. Aquí es al contrario, aquí no empoderamos al policía, sino que lo minimizamos en su acción frente al crimen. En otras palabras, si el delincuente, digamos, está por matar al policía y lo está por matar sorprendiéndole con un puñal y el policía responde con su arma, el policía es el criminal ante los derechos humanos porque no le respondió con una arma de igual potencia. Esto es imposible de entenderlo, ¿no? Bueno, yo haría la siguiente pregunta. Yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero no me importa porque no busco votos, ¿no? Pero yo diría, ¿qué pasa? Y aquí actuamos en algunos temas como corresponde actuar con autoridad, y si los señores de la Corte nos quieren enmendar la plana, pues que lo hagan, pero no les hacemos caso. ¿Qué puede pasar? Yo le he preguntado a varios especialistas, yo no soy especialista, y me han dicho no pasa nada, que hay varios casos bien relatados, pero hay que tener la voluntad y hay que tener personas que quieran hacerlo, porque también tenemos dentro de nuestro aparato institucional personas que nunca se atreverían siquiera a pensar lo que yo estoy expresando. Doctor Cornejo,
el expresidente Fujimori, querido, odiado, admirado y repudiado por muchas personas, ante el terrorismo creó los jueces sin rostros. ¿Usted cree que esto sería una medida que cabería hoy cuando vemos que la policía hace una captura, llegan a los fiscales, llegan a los jueces y los delincuentes salen? Y yo creo que muchas veces por miedo o por amenazas a las autoridades del Poder Judicial. Yo sí creo, y por supuesto que cuando ocurrió eso la vez pasada tuvieron algunos juicios que volver a hacerlo, pero ya cuando estaba controlado el tema. Exacto. ¿Has visto ahora los transportistas que están marchando? Están con máscara. ¿Y por qué están con máscara? Por miedo. Porque tienen miedo, claro. Entonces, porque tienen miedo. Exacto, doctor. Y yo creo también que a la parte de estos criminales que están actuando, que son extranjeros, habría que sacarlos del país ponerlos en la frontera y pedirle a nuestra Fuerza Armada que habilite los puntos negros de la frontera, porque hay un montón, para que no ingresen. Y si ingresan nuevamente, los volvemos a sacar. Hay que hacerles la vida difícil a estos criminales. Por otro lado, sí, perdón. Yo tengo una idea más retrógrada, tal vez, ¿no? Yo soy de ponerles grilletes y mandarlos a la selva a construir sus propias cárceles, lógicamente con un sueldo, ¿no? Pero creo que tenemos una gran carencia de instituciones penitenciarias y podríamos hacer eso, ¿no? Ya enviarlos juntamente al ejército, con el ejército, a hacer las cárceles para ellos mismos, porque lamentablemente se ha comprobado que uno saca a 40 venezolanos y a la semana siguiente están entrando 100. O sea, no tenemos tampoco una capacidad en las fronteras como para poder tener sin embargo, hay que tener en cuenta que no estamos afrontando a criminales, vamos a decir, inopinados, desorganizados, ¿no? Esto está respondiendo por el tipo de información que estamos observando. Ya organizaciones criminales avanzadas tienen mucho dinero y por lo tanto pueden, por ejemplo, tener sus hackers para entrar a la información de la nube. A ver, todos sabemos que la información tuya, mía, de todos los que están escuchándonos ahora y viéndonos, está en la nube. Y los sistemas de inteligencia pueden bajarlo. Estoy hablando de los sistemas de inteligencia de los estados. Son, digamos, supuestamente los buenos, entre comillas. Pero los criminales también pueden hacerlo, ¿no? Y por eso es que hoy día, a diferencia de hace 10 años, ya no van y ven a ver quién entra al garaje donde están los transportistas. Ya saben sus números de cuenta, ya saben sus números de teléfono, ya saben dónde viven. Ya hicieron un trabajo de inteligencia electrónica que el Estado, digamos, es el único en teoría que debería hacerlo. Estamos ante otro tipo de crimen, un crimen internacional con mucho dinero, un crimen que ya llegó a Estados Unidos. La famosa esta banda venezolana ya llegó a Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso significa, si están enfrentando a Estados Unidos tan poderosos, evidentemente aquí están haciendo su entrenamiento para llegar allá. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando también de drogas que ya no son la cocaína, ¿no? Ahora tenemos drogas sofisticadas y Perú es un lugar de tránsito para esas drogas. Y Ecuador, ¿por qué está así? Porque Ecuador en la práctica es vamos a decirle, el puerto, el aeropuerto de América del Sur para la droga a otros continentes. Por eso están en esa situación política tan complicada. Entonces, ante esta situación, yo creo que hay que revisar las hipótesis de nuestras instituciones armadas y policiales. El enemigo lo tenemos dentro ahora. Y ese enemigo ya no es el que atacaba por la frontera, no. Ahora es el crimen organizado con mucho dinero que, digamos, rompe la estructura, los cimientos de la institucionalidad democrática y la moral, que es un tema muy importante. Doctor Cornejo, la última, y agradeciéndole por el tiempo y la deferencia de poder conversar con nosotros. Lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado. Cuando ganó Pedro Castillo, se empezó a generar mucho caos en el país. Muchos especialistas notaron pues de que esta es una metodología de trabajo de los socialistas, comunistas, dígase pues lo que pasa en Bolivia ahora, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba. El presidente Castillo terminó en la cárcel, ¿no? Y entró Dina Boluarte. ¿No estamos en una continuidad del caos?
sea por, que yo no lo creo, ¿no? Por ignorancia e incapacidad, porque la ignorancia y la capacidad también es la que genera este caos, pero puede ser hecha adrede por personas que tienen una inteligencia que nosotros estamos de repente no valorando. Está gobernando, por un lado el señor Cerrón y por otro lado el señor Acuña. Ese es el gobierno que tenemos en este momento. Tenemos a una presidenta que ya vimos cuál es su agenda y a un Congreso que también está en los... Entonces, en medio de ese desorden y de esa falta de liderazgo, obviamente los intereses criminales avanzan. Cuidado, Bolivia está en estos momentos en una situación política, económica y social muy complicada. Exacto. No tienen dólares ni para un mes y medio de importaciones. Le deben a las 1000 vírgenes, pero sobre todo a China, ¿no? No tienen capacidad de reservas de gas probadas para usarlas. Entonces, ahí va a haber y Evo Morales está peleado con está peleado con Arco. Entonces, en cualquier momento, esto va a originar un estallido ahí que repercutirá en una frontera inmediata que tiene Bolivia, que es Perú. Y allí, en Bolivia, ojo, hay campamentos iraníes. Allí se preparan terroristas, como en Venezuela, ¿no? Y hay, por supuesto, inteligencia cubana y evidente. Entonces, lo que estás conversando no solamente es un tema que hay que verlo con interés, no. Hay que verlo como una política de defensa nacional. Estos son los nuevos elementos de la defensa nacional. Luchar contra el terrorismo, contra estas dictaduras que están con el nombre de bolivarianas, tratando de mantenerse, aunque no pueden ni siquiera con su propio país. Doctor Cornejo, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. El tiempo nos ha quedado corto. Teníamos muchas más preguntas y temas por cuales desarrollar, pero la invitación siempre está hecha para poder tenerlo por acá y seguir conversando de estos temas tan importantes para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y en cualquier momento a sus órdenes. Adiós. El doctor Enrique Cornejo, gracias. Ha estado con nosotros conversando sobre la actualidad política de nuestro país. Nosotros le agradecemos por esta entrevista, pero nos vamos agradeciendo a todos ustedes también por su sintonía